hay salida de las tinieblas, sino solamente confusión, y muchos no salen aún estando en el cristianismo por las tres oposiciones de Satanás. Quiero mencionarle la primera. La primera oposición de Satanás es que el hombre no conozca la verdad de Dios, que no conozca lo que respecta a su salvación, y que el hombre también no conozca respecto a la vida eterna. 3 puntos que encierran el primer punto de la oposición de Satanás. Esto es desde el principio. Satanás no quiere que el hombre conozca la verdad de Dios. ¿De qué verdad? De lo que dice Dios, de la palabra de Dios, de la manera que indica Dios. No quiere que sepa la verdad el hombre. Seguidamente no quiere que sepa de lo que es la salvación, de lo que encierra el otorgamiento de Dios que nos da a través de la salvación. No quiere que conozcamos a plenitud lo que nos ha dado o lo que decimos somos salvos. Aparte de ello, no quiere que conozcamos la vida eterna. Hablar de vida eterna con la ayuda del Señor lo desglosaremos el domingo. Vida eterna no es solamente una promesa futura de estar en la vida eterna. Al hablar de vida eterna no estamos diciendo, hermanos, venga el Señor y usted va a tener vida eterna, como que les transmitimos una esperanza de decir que si viene al Evangelio y que si está entre nosotros y que ya no hace esto, usted va a ir a la vida eterna. Hablar de vida eterna no es de ir a un lugar solamente. Hablar de vida eterna es recibir la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Vida eterna, amén. Vida eterna es algo que no tiene principio ni fin. Y solamente Dios no tiene principio ni fin. Nosotros hemos tenido un principio. Nacimos. Pero ahora, de aquí en adelante, somos eternos. ¿Vamos a ir a la condenación o vamos a ir a la vida eterna, como se dice? Pero hablando de la vida eterna, hablamos de una esencia que es Dios. Dios en su esencia es vida eterna. Vida pura. Vida santa. Vida llena de gozo. Y alguien me dirá, ¿y cómo lo sabe? Porque esa vida eterna llegó cuando creímos en Cristo Jesús. Y esa vida eterna no es en el futuro, es una manera de vivir, es un carácter que tenemos que tener, vida eterna. Hemos pasado de las tinieblas a la luz, hemos pasado de la muerte a la vida. Y alguien dirá, solo nos pasaron aquí para allá. No, es un sentir profundo de lo que es vida eterna. Vida de Dios, esencia de Dios en nuestro ser. Cuando alguien tiene esencia de Dios, disfruta la vida en Cristo, disfruta la palabra de Dios, se regocija en la palabra de Dios. Pero cuando no hay manifestación de la vida eterna, le estorba las cosas de Dios. Y ahí tenemos que analizar. Entonces, veamos aquí el Señor hablando dice aquí de tinieblas, y hablando de sombra de muerte, que son dos cosas que van ligadas, pero que es necesario saberlo para que cuando apliquemos el origen de Halloween, ya nosotros no impongamos, no obliguemos, no maltratemos, no ofendamos a nadie, sino que todos sepan que salir de tinieblas es salir de desobediencia. Así de sencillo. Vea, dice aquí, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hay dos cosas. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hay una diferencia de ver la luz y que la luz resplandezca en él. Préstele atención a la palabra del Señor. El Señor prometió y sigue prometiendo sacar de las tinieblas al hombre.
y llevarlo a la luz. Y nosotros hemos interpretado que el reino de las tinieblas es donde está el dominio de Satanás y los demonios, y es verdad. Pero no solamente es un traslado, sino que hay algo dentro del hombre que debe suceder para saber si está en tinieblas o está en luz. Está hablando aquí, dice que Capernaum era una ciudad marítima, una región donde estaba establecido Zabulón y Neftalí. Zabulón es el sexto hijo de Jacob, que le nació de Lea, y era el que estaba en esa región. Y todos los descendientes de Zabulón estaban en desobediencia ante Dios. Estaban, hermano, cuando habla de tinieblas es por decir, podemos decir, nosotros estamos asentados en densas tinieblas, aquí en Dallas, Texas. Y alguien dirá, ¿será? Sí, hay densas tinieblas. Pero a pesar de que estamos entre todas las tinieblas, nosotros somos las lumbreras entre las tinieblas. Que hay una diferencia. Entonces ve aquí, dice que estaba Zabulón y Neftalí en tinieblas, porque la profecía está hablando aquí que dijo el profeta Isaías 700 a 750 años antes. Isaías escribe de parte de Dios para los israelitas que supieran que iban a pasar esos momentos negros de lo que respecta a la vida espiritual por causa de la desobediencia. Por esa causa había tinieblas. Y cuando se habla de tinieblas, se habla de desobediencia, se habla de prácticas y tradiciones paganas, dirigidas por Satanás y por los demonios, envueltos porque no entienden, no pueden entender, porque no tienen a Cristo totalmente fluyendo en ellos. A ver si me comprenden. Hablar de tinieblas es hablar que un ser humano, el ser humano en sí, no entiende las cosas de Dios como revelación propia. Simplemente oye y dice, bueno, parece que sí, así debe de ser. No, el que viene a la luz totalmente encuentra una relación con Dios y un gran gozo en obedecer a Dios. Una gran alegría en buscar de Dios. Y que esa alegría no se termina ni se terminará. Por eso ustedes, por la gracia de Dios, no se han terminado. Pero veamos, entonces la primera oposición es que el hombre no conozca la verdad, que no sepa que está en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Desobediencia, pero aparte la esencia de desobediencia, que es todo aquel que no recibe la luz, que no obedece a Dios, dice la Biblia, que odia a Dios, desprecia a Dios, aborrece a Dios. ¿Me está oyendo? Mira, entonces cuando vamos a aplicar Halloween, dice, no haga esto. El que lo hace es porque odia y desprecia a Dios. Comprobémoslo por la palabra. Amén. ¿Están dispuestos? Amén. Muy bien. Por favor, hermanos, vayamos a Juan capítulo número 3 y verso número 19. Y ahí, hermanos, vamos a buscar otros versos, los unimos para conocer esta verdad. Y luego buscan Juan 12:46. Le dejan una señal a Juan 3:19 y vamos a 12:46. Y concluimos en Santiago 4:4. Para aplicar eso, ¿por qué estoy diciendo que el que está en tinieblas odia a Dios, desprecia a Dios, aborrece a Dios? Así como me oye, directamente odian a Dios. Y cuando alguien practica tradiciones de tinieblas, eso manifiesta. Entonces, por eso es que yo voy a poner un alto a la práctica de algo, cuando en verdad yo voy a honrar a Dios, para que nadie, o que yo no odie a Dios. Tengo que mostrarle obediencia, y si voy a ayudar a mis hijos, les voy a enseñar el principio, que por el hecho de hacer eso manifiestan estrictamente que odian a Dios, así como lo oyen.
¿Qué les dije? Juan 3:19, ¿verdad? Primero. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Amén. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece. ¿Quién es la luz? Todo el que desobedece y hace lo malo, ¿qué es lo que hace con su acción? Aborrecer a Dios. Y cuando yo dejo que mis hijos practiquen tales cosas, les estoy permitiendo que sigan aborreciendo a Dios. Ahora, entendemos que no los podemos obligar, pero también entendemos que debemos demostrarles nosotros la obediencia para que imiten, porque todo es voluntad. Las tinieblas, hermanos, van a salir de la vida de cada uno en particular cuando cada uno en particular decida: recibo y le creo a Dios o no. Las tinieblas huirán de nosotros cuando nosotros, no solamente por tradición, vamos a decir, pues nosotros lo vamos a hacer, así dice el pastor, así dice el ministerio, pues yo creo que no, pero vamos a hacerlo. No, tiene que tener revelación, seguridad. Lo hago porque honro a mi Padre, porque quiero agradar a mi Rey, porque lo quiero hacer con todo mi corazón, y siento una preocupación si no lo hago. Lo siento en mi corazón, no por lo que digan, no por lo que digan, no por la organización, no por nadie, sino por mi Padre, por Dios, que lo siento. Amén. Porque podemos nosotros hacer las cosas y decir: no lo hagamos, pues no. Y estamos ahí: ay, pero quisiera, pero un dulcito. Su corazón está allá. Es lo mismo. Entonces, salir de las tinieblas es salir su corazón totalmente. Entonces, vea, dice aquí, hermano, verso 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no vienen a la luz? Porque no quieren que le digan que no haga eso. No quieren que le digan que eso no es correcto. Mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, el que ha oído y entiende. ¿Y para qué viene? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, hace la obra, obedece, porque ama a Dios y hay obra de Dios. La palabra se plantó. Por eso le dije: cielos abiertos, entendimiento abierto, revelación de Dios, que entiendo que toda práctica del mundo de tinieblas yo no participaré, porque ya lo entendí y no lo haré. Tengo la revelación del Señor. Entonces se manifiesta que con alegría no lo hago. Hermano, no, yo no. Pero hermano, dice el ministerio tal o la iglesia tal o mire, y aquí enseña un folleto que no es malo, pero yo tengo una convicción. No. Hay un fruto de la luz en nosotros. Entonces, está diciendo aquí, hermano, más el que practica la verdad viene a la luz, viene a Dios, para que sea manifiesto. ¿Qué es lo que va a ser manifiesto? Sus obras. ¿Qué obras? Que son hechas porque tiene relación con Dios. Si no tiene relación con Dios, no puede hacer obras de bien. Entonces tiene que haber le dije, cielo abierto, divino a lo humano, lo divino en lo humano obrando. Entonces hay manifestación de obras de Dios en nosotros. ¿Qué dice Juan 12:46? Ahí está diciendo el Señor ahora, para que entendamos, hablando de la luz, dice: yo, la luz. Él se está identificando, Jesús se está identificando. Y yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dios quiere iluminar nuestro corazón para sacarnos de las tinieblas, para sacar a nuestros hijos de las tinieblas, a nuestros parientes. Hermano, tiene que entrar la luz de Cristo Jesús.
Y para que la luz de Cristo Jesús tiene que entrar, o para que entre la luz de Cristo Jesús, hay que predicarles el Evangelio de Jesús. Amén. Para que comprendamos, les dije Santiago 4:4 y entramos al segundo punto. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estamos hablando de las tinieblas y hablando de la luz. Y yo les decía, hermano, que todos los que quieran participar en las obras de tinieblas, cuando ya desglosemos bien qué es esa fiesta satánica, fiesta de tinieblas, poder entender, dice aquí, no sabéis que la amistad, o sea, un poquito, no hay problema. ¿Por qué tan exagerados? O sea, no es el hermano, otra vez repito, no es la organización. Tiene que abrir su corazón para que esta palabra le penetre en su corazón y que dé fruto. Entonces dice, ¿no sabéis que la amistad, o sea, ser amigos, se convierten en enemigos de Dios? Entonces todos los que participan en las tinieblas, ¿qué son en realidad? ¿Y qué es un enemigo? Alguien que odia, no quiere nada con Dios. ¿Queremos seguir viendo que nuestra familia siga siendo enemiga de Dios? Por supuesto que no. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a seguir viendo a través de la palabra. Pero sigamos aquí viendo este punto. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué? Verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Deben de experimentar, dice, iglesia, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios, que nosotros decimos somos templo y morada del Espíritu Santo, dice que, aquí dice literalmente, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, nos anhela, nos desea, no comparte, no quiere compartir, no quiere que nos desviemos a las tinieblas, pero somos nosotros los que voluntariamente lo hacemos. Y no hablo solo de las tinieblas de las prácticas de Halloween, hablo en general, en plenitud, en toda desobediencia. En toda desobediencia, como esposo, como padre, si no es responsable de sus roles y funciones como padre, hermano, y no cumple porque Dios se lo está revelando su responsabilidad de instrucción a sus hijos y no lo hace, ¿en qué queda? En desobediencia. Las tinieblas vienen como neblina, ya quieren llegar a nuestra vida. No solamente nos referimos al hablar de tinieblas a la práctica de Halloween, es en general a toda desobediencia, como les decía, como padre, como esposo, como ciudadano, como cristiano. Cuando Dios venga a revelarnos su palabra, debemos obedecer. Debemos de esforzarnos, debemos de pedirle a Dios que nos llene de su gracia, de su poder, para poder vencer, para poder hacer lo que Él dice. Y por eso es de suma importancia cada vez que oiga la palabra de Dios, decirle, Señor, ilumina mi entendimiento. No solamente que oiga bien y que mi cerebro aprenda y sé de memoria la Biblia y he cursado tanto estudio y tengo este conocimiento, pero no hay nada de obediencia. No nos sirve. Entonces vea, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué Padre tan lindo tenemos? ¿Por qué? Porque le digo, todos los que estamos aquí, de una o de otra manera estamos desobedeciendo en alguna área ante Dios. Yo no sé si usted, pero yo me apunto porque la palabra dice, si alguien dice que no, hace mentiroso a Dios, porque Él conoce nuestra condición.
Entonces, pero a pesar de eso, dice hermano, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos llama la purificación, nos llama el arrepentimiento. El pueblo de Israel estaba, dice, en densas tinieblas, pero apareció la luz y empezó a caminar en las orillas del mar de Galilea, Galilea de los gentiles. Ahí empezó la luz. Y esa luz, antes de empezar hermano, a predicar el evangelio, fue tentado. El Señor Jesús, cuando nació en Belén, ustedes saben que como que no querían que naciera. Creció el Señor, fue bautizado después de salir del Jordán. Dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Y cuál era la intención de Satanás? ¿Cuál era la intención? De oponerse a la luz, de oponerse al evangelio, de oponerse, de resistirle, para que Jesús no pudiera empezar el ministerio de salvación para toda la humanidad. Pero el Señor lo derrotó, porque Satanás le ofreció: si te postras delante de mí, te doy el reino, etc. Ustedes saben las tentaciones ahí. Y después que Él lo venció, baja y llega al lugar del templo el Señor Jesús y se pone entre ellos y lee, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para llevar este evangelio. ¿Y en dónde empieza el evangelio? ¿En dónde empieza a gritar: arrepentíos el Señor? Arrepentíos. ¿En dónde empieza el Señor Jesús a gritar? Aquí en Zabulón. Ahí empieza. Y dice que al primero que llama es a Pedro, y llama a su hermano. Y cuando llega la palabra de la obediencia, cuando hay obediencia, hay un gran respaldo, hay una gran cobertura, hay una vida. Cuando se habla de Dios, esa palabra entra hasta el corazón. Y Pedro y su hermano dijeron: te seguimos. Y luego estaban los hijos de Zebedeo, y dice que también estaba ahí Juan. Y cuando los llamó, ellos estaban con su padre. Y les dijo: síganme. Y dejaron a su padre y dejaron la barca y siguieron al Señor. Eso hace el evangelio. Liberta, saca de las tinieblas. Y eso quiere Dios, que seamos nosotros luz. Pero vea, esta es la primera oposición. Entonces, que el hombre no conozca la verdad de Dios, su salvación y la vida eterna, que disfrute la vida eterna. Es que hay que disfrutar la vida eterna. Disfrutar la vida eterna es disfrutar un gozo dentro, una seguridad, una convicción, una alegría. Y eso se ha perdido en la iglesia. La iglesia ha perdido disfrutar la vida eterna. La iglesia desea avivamiento, pero avivamiento no hay cuando no hay obediencia, porque las tinieblas están ahí, cercana o tratando de absorber. Pero cuando hay obediencia, las tinieblas huyen y el corazón de los hijos de Dios resplandece y sigue adelante el hombre y la mujer, y no le importa nada. Segunda oposición, hermanos, y es que Satanás desea mantener una mezcla de lo religioso en el cristianismo. Es una mezcla. O sea, de tal manera que meten lo que es una mezcla sectaria, sectas, para que el hombre diga: pues sí, la iglesia mayor dice esto y ustedes miserables. Si ellos estudiaron 20 años y ustedes ni 3 años han cursado para estudiar. Y se tambalea el hombre y dice: sí, vea tanto que se preparan estos hombres. Y infiltran lo religioso en el cristianismo. Y eso es lo que hace más daño a la iglesia. Entonces, podemos ver en lo religioso, hermano. ¿Para qué tanto? Tan exigentes que son ustedes, fanáticos. Vean, miren esto. Lo religioso es una obra diabólica, satánica, para que el hombre no sea fiel a Dios. Y nosotros debemos de descubrir esas tinieblas. Y
No voy a descubrir las tinieblas que están allá en el estacionamiento de los vehículos. Ni voy a descubrir las tinieblas de todos los ciudadanos de allá. Ni voy a descubrir si hay tinieblas en ustedes. Voy a descubrir si hay tinieblas en mí. Eso es lo primero, es la esencia. Ver cómo vivo, cómo me relaciono, cómo alabo, cómo glorifico a mi Padre, cómo temo, tengo temor, cómo el Espíritu de Dios, cuando viene, el don fundamental que nos da a nosotros es el de temor a Dios, de identidad de hijos. O sea, no éramos hijos, dice que fuimos adoptados. Y cuando somos adoptados viene el Espíritu del Señor, viene la cobertura de Dios, y la cobertura de muerte se va. Y lo primero que implanta en el corazón es la identidad de hijos para alabar, glorificar, adorar, honrar al Señor. Y ahí me voy a dar cuenta yo, hay tinieblas en mí, ¿no? Le adoro cuando puedo, o cuando quiero, o cuando tengo algo que hacer, o le adoro